momentos está haciendo declaraciones el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Veamos. Trabajar de manera coordinada con el Parlamento Nacional. Sí, nosotros esperamos que este gabinete renovado, en el cual nosotros concordamos con los nuevos ministros, esperamos fundamentalmente que la presidenta de la PCM, Mercedes Arauz, tenga la pericia suficiente para entablar esos consensos y esos diálogos tan importantes entre el Legislativo y el Ejecutivo, entendiendo que el ex premier Zavala fue un factor disociador en estas relaciones. Creo que el plus que tiene Mercedes Arauz de haber estado 14 meses en el Congreso, ya seguramente acostumbrada a la dinámica parlamentaria, va a ser muy importante para establecer estos puentes. ¿Por qué este cambio de tono en el discurso de Fuerza Popular? Porque hasta hace unos días antes del, fin de semana, se ponían ustedes completamente a que se repitieran ministros en este gabinete. Sin embargo, vemos una actitud, digamos, mucho más tranquila y conciliadora de Fuerza Popular. Nadie puede negar, y todos estamos de acuerdo en eso, incluso todos los constitucionalistas, de que hay un vacío en la Constitución, en el tema si podrían regresar o no podrían regresar los mismos ministros. Sin embargo, creemos que como hay ese vacío, bueno, el presidente tiene la prerrogativa de elegir a sus ministros. En ese sentido, esa discusión pasa a un segundo plano, pensando siempre en el Perú en primer lugar. Y además creo que ya era el momento de que se refresque el gabinete. Si bien es cierto, no se hizo el 28 de julio, pero es importante. Y veo, por ejemplo, a personas como Idel Wexler, creo que es la persona que más conoce de educación en el país. Recordemos que él ha sido de una u otra forma el creador de la carrera pública magisterial, una carrera pública magisterial que por primera vez priorizó la meritocracia para ascender en los escalafones para unos mejores sueldos. Obviamente, creemos que él debería consensuar entre esa carrera pública magisterial y la reforma magisterial, y seguramente saldrá algo mucho mejor para los educandos del país. Una consulta. Ayer en un programa dominical escuchamos un audio de la congresista Yesenia Ponce, donde se refería a una actitud de Keiko Fujimori de no aceptar un proyecto solamente para no ayudar al Ejecutivo, y al margen de cuántas personas podría favorecer, cuánta población se refiere. ¿Tienen un comentario al respecto sobre lo que ha dicho Yesenia Ponce? Claro, un programa que en realidad, si vemos lo que emiten, no se condice con la realidad. ¿Por qué digo esto? ¿De cuándo acá Keiko tiene decisiones en el Poder Legislativo? Acá, quienes tienen que ejecutar o no esta irrigación de chinecas es el Ejecutivo. Por lo tanto, ¿de qué manera Keiko podría paralizar esta obra pública? De ninguna manera. Más aún, hay un proyecto de ley, el 1149, justamente presentado por dos congresistas de Ancash, donde crean la Autoridad Autónoma de Chinecas, constituido por el ministro de Economía y por el ministro de Agricultura, justamente para viabilizar este proyecto. O sea, no se condice lo que la congresista dice, no se condice con la realidad del país. ¿Qué opina entonces sobre la actitud misma de Yesenia Ponce, de decir algo así, según usted, que no se condice con la realidad? ¿Van a conversar con ella? ¿Qué van a hacer? Sí, a ver, para dejar claramente establecido en primer lugar, obviamente que no se condice con la realidad, como digo. ¿El legislativo ejecuta obras? Obviamente que no. Esa es función del ejecutivo. Por lo tanto, no habría ninguna posibilidad de que Keiko Fujimori pueda paralizar esa obra. Eso no es real. En segundo lugar, yo sí creo, obviamente, que la congresista Yesenia Ponce tiene que explicar esto en la reunión de bancada. Y seguramente nosotros estamos esperando esa explicación, que ella tiene que darlo, sí o sí, cuando nos reunamos. Pero una declaración de esta naturaleza es seria, o sea, ¿merece para usted algún tipo de sanción en la bancada? Nosotros, a nivel interno,
vamos a escucharlas, sus descargos, y luego de eso vamos a tomar las decisiones de acuerdo a nuestro reglamento interno que tenemos. ¿Cuándo sería esta reunión de bancada? Nosotros tenemos reunión de bancada todos los martes, así es que seguramente mañana la colega estará explicándonos por qué manifestó eso, que como repito, no se condice con la realidad. Entonces, ¿está usted diciendo entonces que lo que ha dicho Yesenia Ponce es mentira? O sea, eso no le ha dicho Keiko. Obviamente lo que yo digo es lo siguiente. ¿De qué manera Keiko Sofía Fujimori podría paralizar un proyecto de irrigación que lo ejecuta finalmente el Ejecutivo y no el Legislativo? De esa manera, justamente, diciéndole a sus congresistas, no presentes esto para que no ayudemos al Ejecutivo. Porque el congresista es el que tiene la iniciativa, ¿cierto? Por eso digo, una vez más, ¿hay un proyecto de ley o no hay un proyecto de ley? Revisen el proyecto de ley 1149, presentado por 2 congresistas de Ancash, que busca crear la autoridad autónoma de Chinecas para viabilizar esa irrigación. Eso es lo claro y lo real. Y si ese programa hubiese tenido un poquito más de cuidado en investigar, finalmente se hubieran dado cuenta que eso es así y pueden revisarlo. Está acá en el Congreso de la República ese proyecto de ley. ¿Qué congresistas son presentando el proyecto? El colega Carlos Domínguez y la colega Cristina Melgarejo, justamente de Ancash, han presentado esos proyectos de ley. ¿Cuál es la situación del proyecto, congresista? Está presentado desde abril, me imagino que seguramente ya está en algunas comisiones, seguramente las comisiones, como se acostumbra en esto, tienen que dictaminar y luego pasar ya al Pleno del Congreso. Es el camino que deben seguir.